Antes de empezar, quisiera hacerles una pequeña propuesta y espero que la compartan y que estén de acuerdo con ella. Aun cuando la invitación está hecha para una conferencia magistral, yo no creo que se pueda hablar de la paternidad de una manera magistral. Yo creo que uno puede pensar, platicar, reflexionar sobre la paternidad, pero difícilmente alguien a título de experto. Tengo un par de pequeños de 7 y 4 años, 2 varones, y creo que parte de lo que voy a proponerles ha sido a través de mi experiencia como hijo, pero también de mi experiencia como padre. Y voy a combinarlo también con mi experiencia de investigar y de preguntar y de reflexionar sobre el tema. Seguramente varias personas se pueden haber preguntado antes de la sesión, ¿por qué la soledad en la paternidad? Soledad es la carencia de compañía. Pero una segunda dimensión que se presenta en la mayor parte de los diccionarios es que esa carencia de compañía puede ser voluntaria o involuntaria. Es decir, uno puede estar solo o sola de manera voluntaria, pero igual uno puede estarlo de manera involuntaria. Una tercera dimensión que aparece en muchos diccionarios es que la soledad tiene también asociado un sentimiento de pesar y de melancolía por la ausencia que es objeto del sentimiento. Es decir, no es únicamente el hecho mismo de la carencia, sino el sentimiento sobre la carencia, el pesar por la carencia, la melancolía por la carencia. Ahora, ¿qué sucede? Y esa es una de mis primeras preguntas, cuando uno no percibe la soledad. Va a ser difícil que uno perciba o viva el pesar y la melancolía. Si sintiéramos pesar o melancolía por ellos, si sintiéramos coraje o ganas de no vivir la carencia, mi apuesta es que seguramente haríamos algo para tratar de llenar esos huecos. Lo que creo es que muchas veces de manera inconsciente, involuntaria, aprendida, hemos ido generando un modelo de paternidad que no necesita de otras dimensiones que yo creo que son parte de la paternidad. Mi intención al final de esta sesión sería ayudar colectivamente a un proceso de identificar elementos que nos están siendo ausentes, pero sobre todo contribuir a que los percibamos como ausentes, que sintamos melancolía por su ausencia y a final de cuentas que hagamos algo, y no únicamente para llorar nuestra soledad, sino para repensarla, para llenarla de espacios y de huecos, y precisamente para vivirla de otra manera. Les hablo un poco de mi experiencia personal y les hablo de dónde surgió esta palabrita o de esta expresión de la soledad de la paternidad. Y para hablarles de esta experiencia personal les voy a mencionar a 5 varones importantes en mi vida y a una mujer muy importante en mi vida. El primero de ellos era uno de mis hermanos. Yo tuve un hermano que se llamó Víctor, y digo tuve con bastante dolor porque ya murió hace 7 años. El mayor de mis hermanos, que cuando hace 8 años, cuando en 90 tuvimos nuestro primer embarazo, Blanca y yo, Blanca es mi compañera, él, sociólogo, investigador sobre cuestiones de educación, trabajaba en el mismo edificio donde yo trabajaba, simplemente con 5 pisos de diferencia. A lo largo del embarazo, varias ocasiones fue a visitarme y a preguntarme cómo me sentía por el embarazo. Yo le decía, oye, pero pregúntale a Blanca, no me preguntes a mí. Y me decía, no, pero ¿tú qué sientes? Yo le decía, bueno, pues nada, ¿yo qué tengo que sentir? Y cuando a la semana siguiente regresaba y me preguntaba, ¿tú qué sientes? ¿Cómo estás? Yo le decía, pues ya te dije la semana pasada que estoy bien. ¿Qué crees que cambie mucho en una semana mi sentimiento? Y yo le insistía, bueno, si quieres saber cómo va el embarazo, pregúntale a Blanca. Y algo que me contestaba frecuentemente Víctor era, Blanca no es mi hermana, tú eres mi hermano. Y yo quiero saber tú qué sientes, tú qué vives, qué estás pasando a lo largo de este proceso. Y no era alguien que hubiera investigado sobre reproducción, era alguien que estaba viviendo la paternidad. Una de las grandes ironías de mi vida fue que Víctor se murió 2 meses antes de que naciera Sebastián, el primero de mis hijos. Creo que ahora una de las grandes personas que disfrutarían mucho la existencia de Sebastián sería Víctor.
ese hermano. Y creo que ahora, después de pensarle mucho al asunto, entiendo sobre qué me estaba preguntando. Lo que a veces temo es que soy de lento aprendizaje y lo entendí demasiado tarde, cuando él ya no estaba. Alejandro, otro amigo, alguien que no se dedicaba en absoluto a investigar sobre la paternidad, pero que tenía algo en común con Víctor. Era padre en ese momento. Y estaba disfrutando de la experiencia de tener a sus dos hijas. El amigo más bruto que he tenido, en el mejor de los sentidos, con el mayor de los respetos. El amor más bestial que he tenido en mi vida ha sido con Alejandro. Más de una vez me ha dicho que tiene las rodillas destrozadas de los tantos golpes que nos dimos mutuamente para mostrarnos el cariño, como compañeros y como amigos. Me habló por teléfono de larga distancia porque vive y vivía desde entonces en Irapuato. Y era algo impresionante porque nunca en la vida lo había yo oído hablar de sentimientos. Nunca en la vida lo había oído yo emocionado disfrutando de un relato como el que me estaba contando. Era tal su emoción que después de casi 15 minutos en el teléfono, que yo no abría la boca de todo lo que estaba diciendo, empezó a llorar del gusto de que su amigo del alma estaba siendo padre. Y no lo estaba describiendo en ningún momento porque yo había tenido un hijo, varón, sino porque yo era padre, y así lo estaba practicando. Y después de casi una pequeña conferencia que me dio por teléfono, me dice, ¿y tú qué sientes? Y el tipo que están ustedes viendo, lo que se le ocurrió contestarle fue, pues me siento bien. Lo mismo que le contestaba al hermano. Y me decía, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más sientes? Pues nada más. ¿Qué más debo sentir? Le preguntaba yo. Llegó un momento en que se quedó callado como medio minuto. Yo incluso le pregunté, oye, si se cortó la llamada. Y me dice, en términos de su brutalidad en la relación, también es de un lenguaje bastante folclórico. Y lo que me dice, mira, oye cabrón, dice, voy a ir a México a darte unos chingadazos para que sientas algo. Era muy curioso cuando ahora lo veo a distancia porque alguien que era la primera vez en su vida después de casi 15 años de relación buena y muy intensa, que era la primera vez en su vida que me estaba hablando de sentimientos, cuando se dio cuenta que el otro cabrón, en sus palabras, no sentía nada, o por lo menos no tenía ninguna referencia lingüística, para decirlo académicamente, para describir lo que estaba sintiendo. Él quería que su amigo sintiera algo. Lo que se le ocurrió fue, resolvámonos con unos chingadazos, porque seguro que sientes algo. Una tercera persona importante en esta experiencia personal es precisamente mi padre. Mi padre murió hace 16 años, o sea, mucho tiempo antes de que yo pudiera ser padre. Y es impresionante porque mi padre y yo nunca hablábamos de la paternidad, como nunca hablamos de la hijez o del ser hijo. Lo curioso es que cuantas veces han ocurrido eventos importantes a lo largo de mi vida, lo primero que pienso, lo primero que me surge a veces intuitivamente, sin elaborarlo demasiado, qué lástima que no está para platicarse. Irónicamente nunca lo platicamos en vida, ni él tomó la iniciativa, ni yo la tomé. Hay otros dos personajes importantes en estas 5 figuras masculinas. Uno de ellos, ya les he mencionado, se llama Sebastián. Otro se llama Bernardo, y Bernardo tiene 4 años. Y hace poco Bernardo me decía, oye papá, ¿cuántos años tienes? Le dije 42. Y me dice, ¿tú crees que cuando yo tenga 42, tú todavía puedas tener 42? Le dije, yo qué más quisiera. Le dije, pero no creo. Le dije, ¿pero por qué? Me dice, porque yo quisiera hacer lo que tú haces. Yo quisiera ser como tú eres. Dice, me gusta. O sea, un niño de 4 años. Dice, me gusta. Dice, pero si no vas a tener 42 años, dice, ¿cuántos vas a tener? Bernardo tiene 4. Le dije, mira, para no confundirte con los números, ya va a ser algo viejo. Y se puso a llorar. Me dijo, yo no quiero que nunca seas viejo, porque los viejos se mueren. Dice, yo quiero que me prometas que siempre vas a estar conmigo. Sebastián es una persona muy distinta. Hace poco me decía, oye papá, ¿sabes qué? Estaba yo pensando, típico de él, porque se la pasa introyectando todo lo que le rodea. Me dice, y yo siempre quise tener un papá con barba. Y dije, menos mal, espero ser el único de los papás que tiene. Desde que me conoce,
tengo barba. Desde que su mamá me conoce tengo barba, entonces dije, menos mal que quería un papá con barba, porque el pequeño problema hubiera sido que fuera al revés. Y después de conversarlo, lo que Sebastián estaba tratando de decir era, me gusta como eres o te quiero, no sé qué me estaba queriendo plantear. Pero su forma sofisticada, elaborada, indirecta era, siempre quise un papá con barba. Una de las cosas con las que quisiera concluir esta primera referencia de experiencias personales es precisamente sobre la coautora de estos dos pequeños, que es Blanca, que les acabo de mencionar. Ella es investigadora, ella trabaja sobre cuestiones de reproducción y fecundidad y salud hace muchísimos años. Ya hace 5 años, una compañera me hizo el favor de invitarme a un congreso y me dijo, quiero que hables de la condición de las mujeres. Pero me hacía una aclaración muy curiosa, pero quiero que hables como hombre. Yo dije, Chirón, que no imponemos lo suficiente como para... Me dice, no, dice, lo que no quiero es que repitas el discurso feminista. Lo que quiero es alguien que ha investigado sobre las mujeres, con sensibilidad hacia el discurso de la condición de las mujeres. Quiero que nos proponga una reflexión desde su experiencia masculina. Desde esa experiencia que algunas personas interpretan como de privilegios, pero que otras también interpretan como de silencios, como de soledades, como de indefiniciones y complicidades. Entonces dije, bueno, pues tremendo reto me estás poniendo, pero con todo gusto participo. Y lo que se me hizo más fácil para hacer el trabajo fue invitar a Blanca como coautora y decirle, pregúntame lo que las mujeres, a través de tu experiencia, se preguntan sobre los hombres. Pregúntame sobre lo que quisieran saber de los varones, sobre los silencios de los hombres, sobre las contradicciones, las complicidades, las situaciones de privilegio, etcétera, etcétera. No para que yo te conteste, obviamente, porque yo no he investigado a los hombres, no sé. Posiblemente para que yo me pregunte como hombre cosas sobre lo que las mujeres se preguntan de los hombres. Pero lo que me llevó a concluir junto con Blanca es que hay miles de cosas de las que no hablamos y que las mujeres se preguntan y que los hombres no nos hablamos, ni nos contestamos, ni elaboramos, y en muchas de las ocasiones porque no tenemos referencias para decirlas, y no por incapacidad personal, ni por incapacidad lingüística, sino porque la realidad ha sido aprendida a través de un lenguaje que especializa a los varones de una manera y especializa a las mujeres de otra. Y que esas dos especializaciones en muchos de los casos son excluyentes. Entonces lo que uno vive no vive la otra y al revés. Entonces sobre lo que la otra se pregunta, muchas de las veces uno no se pregunta porque no lo asocia como parte de sus vivencias específicas. Bueno, más bien a eso sobre lo que las mujeres pareciera que quisieran saber de los varones y que muchas veces los varones no hemos hablado sobre de ello. ¿No podríamos llamarle la soledad en la paternidad? En términos de tratar de darle contenido a referencias, a vivencias, a experiencias que los hombres puede que estemos viviendo y que ni siquiera a veces nos damos cuenta porque no tenemos lenguaje para hablar de ello. Una de las cosas que ocurre con la palabra embarazo es que se predica de las mujeres. Y se predica muchas veces porque es un proceso fisiológico que viven las mujeres. Sin embargo, traten de preguntarse los varones que estén aquí, que tengan hijos, o las mujeres que tengan parejas y que han tenido hijos, o cualquier persona que conozca a un varón que sea padre, si tiene algún tipo de referencia lingüística que haya descrito, que haya utilizado, que haya manejado a lo largo del proceso del embarazo. Es decir, ¿cómo hablamos los hombres durante el embarazo? Cuando hablamos del embarazo. Lo que regularmente decimos es mi mujer está embarazada. Lo que a veces cínicamente planteamos es mi mujer se embarazó. Es rarísimo que alguien diga estamos embarazados. Lo que a veces decimos en plural es vamos a tener un hijo. Pero es raro que un hombre hable de una experiencia individual. Las pocas experiencias individuales que los hombres describimos durante el embarazo son voy a ser padre. Es lo poco que decimos a título individual. Pero regularmente, si ustedes piensan en el sentido de esa expresión, voy a hacer algo. Pero mientras,
No dice estoy siendo o empezando a ser padre o alguna cosa por el estilo. Hay una referencia de que algo va a pasar, pero después. Muchas veces porque es un proceso fisiológico que viven las mujeres. Que los varones no nombramos, no describimos, porque a veces las asociamos a la maternidad, y que yo no sé por qué no podríamos vivirlas en la paternidad, o no sé por qué, por decirlo de una manera más clara, no poder identificarlas como parte de la paternidad. Insisto, creo que parte de la respuesta es porque hemos aprendido roles excluyentes, que o somos hombres o somos mujeres, y si somos hombres hacemos esto y sentimos esto, y si somos mujeres hacemos y sentimos tal otra cosa. Pero lo que pareciera poco frecuente es que podamos compartir sentimientos. El dilema central que yo quisiera abordar en las siguientes reflexiones es que si podemos percibir colectivamente el motivo de nuestras soledades, que si podemos aprender escuchando las soledades de otros, pero a final de cuentas, si podemos reinventar nuestras masculinidades, cuestionando las soledades que vivimos en la paternidad. Es toda una aventura, y puede que sea una insensatez mía, definir paternidad, pero con todos esos riesgos me voy a animar a dar una definición de paternidad, y quisiera ir elaborando un poco sobre algunos de los elementos de esa definición, tanto en la experiencia de los varones, como en la experiencia de los hijos de esos varones. Cuando digo hijos, voy a tratar de repetir frecuentemente hijos e hijas, pero si en alguna ocasión se me pasa, piensen que estoy hablando en personas de ambos sexos. Creo que una posible definición de paternidad que nos podría ayudar para esta reflexión es pensar en que la paternidad es el conjunto de relaciones posibles entre un varón que quiere reconocer a alguien como su hijo, o bien que lo tiene como su hijo. Es decir, le estoy dando entrada tanto a la paternidad biológica como a la paternidad social. No me estoy limitando en lo absoluto a que sea sinónimo de ser padre, tener hijos, en términos biológicos, procrear un hijo, sino que estoy haciendo referencia también a las ganas de tenerlo, a las ganas de reconocerlo. Y eso lo estoy usando sobre todo para darle entrada a la paternidad social. Puede que haya personas que tienen al hijo, pero puede que haya otras más que no lo tienen biológicamente hablando, pero quieren tenerlo. Y en algunos casos puede ser a través de la adopción formal, legal por decirlo de alguna manera, pero en otras puede ser a través de una adopción informal. Una de las relaciones más frecuentes nombradas es la de proveedor económico. Se asume que el padre varón es el proveedor económico. Entonces, una de las relaciones posibles con respecto a sus hijos e hijas es proveerlos económicamente. Una segunda relación era de ser educador. Se habla frecuentemente en las definiciones de paternidad que el padre es un educador, pero lo que a veces creo que poco nos problematizamos es qué significa educar. Y les quisiera referir dos raíces etimológicas posibles que tiene la palabra educar. Educare significa dirigir, guiar, conducir. Cuando yo dirijo a alguien para ser persona, yo ya sé para dónde se va cuando uno quiere ser persona. Yo no creo que tengamos la vida tan resuelta como para poder afirmar, yo sé para dónde hay que ir. Cuando uno está educando o pretendiendo educar, habría que problematizarse y preguntarse varias veces y con bastante frecuencia si yo sé para dónde deben ir las cosas. Es más, si aquello para donde yo estoy optando ir debiera ser la misma vertiente de camino que mis hijos e hijas. Puede que yo esté convencido, a lo mejor ya me autojustifiqué para dónde le escogí vivir, pero ¿quién me dice que necesariamente es la mejor opción para mis hijos? Cuando uno piensa educación en términos de educere, es una concepción radicalmente diferente. Educere es un diálogo crítico, un intercambio de experiencias en donde ambas partes aprenden, en donde ambas partes comparten su conocimiento, en donde ambas partes reconocen al otro con una experiencia que me puede enriquecer las experiencias personales. Lo que había que preguntarse de repente es si los padres estamos dispuestos a reconocer que podemos aprender de nuestros hijos. Una tercera relación posible que identifico
es el de acompañante. El de acompañante de un individuo o individua en su proceso de irse definiendo y conformando como persona. Y se me hace toda una aventura. Yo no encuentro o nunca he encontrado a una persona más impertinente que a un niño o a una niña. Preguntan por lo obvio. Y lo obvio no se pregunta, dirían algunos. Pero los niños lo preguntan. Y los niños lo preguntan porque lo están descubriendo. Para ellos no es obvio. Y lo que es impresionante son las respuestas de los adultos. ¿Cuáles son las respuestas que le damos a los adultos y los adultos a los niños? Porque así es, porque así ha sido siempre. Yo no encuentro una respuesta más ilógica y absurda que esa. Aunque entiendo la razón de la respuesta, perdón. A lo mejor yo alguna vez lo pregunté y me contestaron porque así ha sido siempre. Y así es la vida. Y yo lo vivo y lo aprendo y lo repito porque no tengo respuesta, así ha sido siempre. Pero que tenga mucha lógica, en lo absoluto. Y los niños y niñas lo que están descubriendo en la realidad es la lógica de la realidad. Y le están preguntando, le están conversando, le están tratando de entender. Y la genial respuesta que nos ocurre darles es porque así es la vida, porque así ha sido siempre. Y lo que a veces uno desaprovecha es la posibilidad de recrearse con el descubrimiento de los hijos. Ahora, una cuarta relación posible. Es una relación de afecto, es una relación de cariño, es una relación amorosa. Esa es una relación posible en la paternidad. Y el amor es disfrutable, el amor es divertido, puede ser divertido. Pero al margen de las distancias generacionales, una relación posible en la paternidad es el amor, es el cariño, es la compañía, es el afecto mutuo. Lo que sería muy interesante es preguntar después, ¿qué hacemos los varones, en el caso concreto que me interesa en esta sesión, para alimentar ese cariño, para recrearnos con ese amor? El quinto elemento del que quería hablar como relación posible es la autoridad. Por más que algunos padres queramos decir que somos los grandes amigos del alma de nuestros hijos, hay una diferencia generacional y hay una diferencia de roles, y eso es indudable. Hay un rol que está muy presente al margen de la posible confianza que pueda haber entre los dos, o entre los dos tipos de relaciones. Y lo que yo creo es que la autoridad es una forma también de transmitir cultura. Uno transmite referencias valorativas, uno transmite lenguajes, uno transmite referencias morales. Y en lo que quisiera detenerme un poco es en lo de los lenguajes, precisamente porque tengo la obsesión de que hay muchos lenguajes con carga sexista, que mientras no inventemos nuevos lenguajes, va a ser muy difícil que cambiemos las relaciones entre varones y mujeres. Lo que nosotros le transmitimos a los hijos y a las hijas no es únicamente el lenguaje, es valores, pero en términos de valoración moral, de ordenación de la realidad, de sexismos para enfrentarse a la realidad, para formas de clarificarla, de clasificarla, pero sobre todo de descalificarla. La riqueza o pobreza del lenguaje está también asociada a la diversidad o no de valoraciones morales de muchos comportamientos. Y esa es otra de tantas relaciones posibles de los padres con respecto a los hijos. Y que muchas veces los padres no estamos dispuestos a cuestionar nuestra referencia lingüística cuando los hijos empiezan a inventar nuevos lenguajes. La sexta relación posible es que la paternidad tiene como una relación posible el divertirse de manera conjunta con una persona. Si solo fuera friega la paternidad, se me haría muy poco atractiva. Si es una posibilidad de reaprender, de reinventarse, de compartir afectos y demás, pero aparte de divertirse, se me hace una de las cosas más atractivas de este mundo. Si la paternidad, de acuerdo a la mayor parte de los diccionarios, es tener la calidad de padre, la pregunta inocente que yo le he hecho a cientos de hombres es: si esto es ser padre, ¿estar ejerciendo como padres? Y si me dicen sí o no, ¿les hace alguna diferencia? Por cuestiones del tiempo, quisiera ya nada más saltarme un poco
¿En qué contexto estamos viviendo actualmente la paternidad? ¿Cuáles son algunos de los retos para la vivencia actual de la paternidad? ¿Y cuáles son como las cosas que yo creo que han generado rupturas en la forma de vivir la paternidad? Creo que una de ellas son los cambios laborales. El tipo de inserción extradoméstica de las mujeres ha generado un replanteamiento de algunas relaciones domésticas. Y quiero insistir, muchas de esas inserciones laborales de las mujeres en lo extradoméstico no se derivan precisamente de movimientos de reivindicación de las mujeres, sino en muchos casos de deterioro de la capacidad económica de las familias. Cada vez es más frecuente, como lo decían hace un momento, que los padres estén cerca de los hijos, pero no creo que necesariamente en todos los casos sea porque los padres buscaban el espacio para estar con los hijos, sino en muchas veces cuando no les queda de otra más que estar con los hijos, por arreglos familiares. Pero yo lo que quiero enfatizar más es en qué contexto estamos viviendo la paternidad, que necesitamos tratando de vivir la paternidad actualmente. Primero, en un contexto de crisis económica, donde ya no es tan fácil, aunque uno lo quiera hacer, seguir siendo el proveedor económico único. Cuando ya no es tan fácil, aunque uno lo quisiera, se negocian obligadamente o se cambian obligadamente las relaciones de poder en lo doméstico. Porque muchas veces el proveedor económico asumía que esa era la razón que le legitimaba el ejercicio del poder indiscriminado de género y entre las generaciones. Hay otro elemento muy importante, y yo he estado insistiendo desde al principio, de que yo soy de una familia de 11, pero ahora tengo una familia de 2 hijos. Algo que los demógrafos describen, ha habido un proceso de transición demográfica. Creo que una de las cosas que complican y hacen todo un reto el ejercicio de la paternidad actualmente es que algunos estamos pretendiendo acompañar a nuestros hijos, a veces supliendo los huecos de los no hermanos. Yo no creo que mi padre algún día se puso a preguntar, ¿cómo le haré para jugar con mis hijos? Y es algo que varias noches me quita a mí el sueño. ¿Cómo le haré para estar con mis hijos? Yo paso algunas tardes con ellos y digo, ¿cómo le haré para que no se aburran? Pero fíjese lo que estoy diciendo, ¿cómo le haré para que no se aburran? Estoy asumiendo que yo voy a hacer algo por ellos. Y una de las cosas que me ha enseñado la convivencia con ellos es que he aprendido a jugar. Creo que ahora, afortunadamente, en buena medida por el movimiento feminista, hay más discursos, más planteamientos de las ausencias paternas y de los efectos de las ausencias paternas. Pero también porque hay más hijos hablando de la ausencia de sus padres. Y cuando digo hijos, aunque una veces piense en hijos como en los pequeños, hay también más hijos adolescentes y adultos hablando del efecto negativo de la ausencia de los padres. Lo irónico es que muchos hablamos de la ausencia de los padres cuando los padres ya no están, ni siquiera para que supieran el efecto que tuvo en nosotros sus ausencias. Lo que cada vez es más frecuente en ese discurso afortunado de los derechos de los niños es que los niños reclaman sobre las presencias de los padres. Otra de las cosas que también ha replanteado el contexto actual para la vivencia de la paternidad es que afortunadamente hay investigaciones, sobre todo de psicólogos y psicólogas, que tratando de demostrar el efecto favorable de la presencia de los padres en el desarrollo de los hijos, han descubierto el efecto favorable para los padres de la presencia de los hijos. Es decir, exactamente al revés. Constatan efectivamente la importancia de la presencia de los padres. Constatan que es más agresiva para los hijos la presencia violenta que la ausencia de los padres. Pero lo que también constatan es el efecto favorable que tiene para los padres el contacto con los hijos, el contacto cotidiano con los hijos. Y una de las cosas de cómo lo explican es que se genera en el padre una mayor habilidad para la convivencia y para la tolerancia a una persona que piensa diferente a él. Por lo mismo que les decía casi al principio de la impertinencia de los niños, cuando uno convive con los niños y cuando uno trata de veras de convivir con ellos, lo primero que uno tiene que desarrollar es la paciencia. Y se lo digo de veras con mucho gusto. Entonces, precisamente, cuando se han socializado hallazgos como este, lo que se ha descubierto y se ha tratado de promover en algunos ámbitos es convencer a los padres que la convivencia con los hijos también les favorece a ellos. Pero para no plantear únicamente en términos así suavecitos,
y poco conflictivos, lo que también se ha visto es el desarrollo tan solitario, tan tenso, tan humillante que tienen muchos hijos e hijas por la presencia violenta de los padres. Y cómo es una responsabilidad de los hombres transformar modelos de masculinidad precisamente que no legitimen la violencia, como modelo de negociación, como modelo de educación, ni como modelo de convivencia en lo absoluto. Creo que una de las cosas que muchos varones han ido aprendiendo poco a poco es que la ternura con los hijos no tiene que ser clandestina, sino que puede ser abierta y social. Una de las cosas que yo creo que algunos han aprendido es que se puede disfrutar públicamente de la ternura con los hijos. Y eso se me hace un avance impresionante, aunque todavía no sean muchos los que están haciendo eso. Y creo que precisamente para que pudieran ser muchos, o más de los que son, lo mejor que uno puede hacer es encontrar cómplices. Porque lo peor que uno puede hacer es tratar de cambiar la sociedad a título individual. Porque es bastante complejo cuando son cosas tan aprendidas, tan asumidas, tan avaladas por hombres y por mujeres. Entonces yo quisiera terminar con cuál es mi principal propuesta para la vivencia de la paternidad. Creo que tenemos la posibilidad de construir una paternidad respetuosa, solidaria y afectiva si aseguramos que tenemos la capacidad de resignificarnos como personas, de dignificarnos como personajes sociales, pero sobre todo si de veras, si en realidad queremos divertirnos más como seres humanos. Si no, habiendo conocido el disfrute de la paternidad, ya no vivirlo, se me harían las cosas más aburridas de este mundo.